Este programa es presentado por Injury Hub, CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, Nuestra Reina Latina, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, The Content Room, Global Lead, Project 24 Academy. Feliz día, mi gente bella. Bienvenidos a su programa favorito, Súbele al Show, con mi compañero espectacular de todas las mañanas, Jesús Medina, y esta servidora, Ivana Lo Mónaco. Así es, querida amiga. Y bueno, como siempre, dándole lo mejor, la energía a toda esta gente maravillosa que nos acompaña todas las mañanas. Hoy tenemos un programa muy lindo. Así Yo es. hablo un poco de la parte sensibilidad de la feminidad, porque realmente todo lo que es el proceso de concepción de un bebé y Ay, qué también lo que bello. pasa Sí. después, porque las mujeres necesitan como mantenerse un poquito más tranquilitas, todos esos procesos que vive el público femenino. Sí, definitivamente traer al mundo un hijo, una hija, es la bendición más Así grande es. que cualquier mujer puede tener. Yo, Jesús, te digo que eso es algo espectacular. Tengo amigas incluso que en algún momento lo dudaron. Ay, tener un hijo, eso es una responsabilidad muy Sí, ¿verdad? grande. Pero después que lo tienen, dicen no. O sea, no lo cambiaría por nada del Yo mundo. también, yo tengo varias que dicen, Sí, ay, ¿para qué me metí en este problemón? sí, Pero yo pienso que es como tú organizas yo llamo como todo el panorama de sí. tu vida. También es importante la persona que escoges con la que vas a tener Con la ese que vas a bebé, tener, exacto. porque obviamente va a ser tu equipo. Entonces como que es Sí. una toma de decisiones que va a involucrar muchos factores. Definitivamente. Y también para todo hay etapas en la vida. Tú te Claro. puedes planificar en tu vida y tú dices, bueno, ok, ahorita voy a estudiar, voy a ejercer mi profesión, después soy madre, Ujú. espero que el bebé o la niña crezca un poquito, vaya al colegio y vuelvo a retomar ¿Cuál nuevamente. crees tú que es la edad correcta para tener un bebé? Mira, yo pienso que ahorita, en la actualidad, después de los 30. Porque Totalmente de antes las acuerdo. mujeres parían Totalmente de acuerdo. muy temprano. Y Sí, entonces venían después las frustraciones femeninas y son claro. totalmente entendibles. Cónchale, que di a luz antes, que entonces no estudié o no ejercí mi profesión. Bueno, claro, Así si es. fue que lo tuviste porque no tuviste las precauciones, entonces, bueno, una bendición que vino al mundo y ya no, con eso no se Claro. puede hacer nada. No puedes Pero si hacer lo puedes nada. planificar y hoy en día que a lo mejor, porque a lo mejor la mujer de antes también era un poco más madura, le tocaba como que salir a la vida a un poquito más Sí. temprana edad. Bueno, y también a Pero hoy través en y día yo sí, siempre pienso que la mujer termina su proceso de maduración una vez que es sí, madre. una vez que es madre, porque es cuando Porque, entiende muchas claro, cosas que no porque la si no, entiendes siempre va a antes. seguir siendo Sí, hija. sí, exactamente. Aunque, claro, y esto lo hablo con mucha propiedad porque sé que es un tema bastante amplio, pero también lo mismo pasaría para una mujer que no puede tener bebés y Claro, adopta. En el momento en que ella adopta y sabe que esa personita va a empezar a depender 100%, entonces su nivel de responsabilidad sí. y de maternidad también se va a desarrollar totalmente igual. Y esa mujer comienza a pensar y ver el mundo Me diferente. parece algo espectacular. La Totalmente. mujer que no puede concebir por algún problema de salud, la adopción, Es una maravillosa algo opción. increíble. Total. Puedes tener a esa persona, ese bebecito que a lo Sí, mejor por algunas circunstancias de la vida su madre o su padre no lo pueden tener y que totalmente. adopte es un acto espectacular, Espectacular. Yo definitivamente. recuerdo muchas historias de como estas en Venezuela, de mi país de origen, donde la persona que estaba haciendo todo ese proceso en Ajá, las clínicas, en los hospitales, en las entidades de salud, de estas mujeres que no podían tener bebés, se les hacían diferentes procesos de tratamiento y no lograban todavía sí, conseguir, les informaban que habían muchos casos en donde claro. habían otras mamás también que habían tenido un embarazo precoz Y no los podían y no, cuidar. exacto, o incluso daban a luz y abandonaban estas criaturas indefensas Sí, en los hospitales sí, sí. y estas mamás eran llamadas para
saber si se querían hacer cargo de estos bebés. Exactamente. Para que no iniciara su proceso de adopción, que a través del Estado era demasiado burocrático ese proceso. Es verdad. Claro. Y son historias tan bonitas y Tan significativas, bonitas, sí. porque terminan amando a ese bebé como si lo fuesen concebido, Pero lo fuesen por tenido en su supuesto, vientre. es que yo creo que madre y padre no son los que engendran, sino los que crían. Los que crían, definitivamente. sí, total. Ahorita, claro, la ciencia ha avanzado muchísimo, hay Mucho, muchísimos mucho. tratamientos Ujú. de fertilidad para aquellas mujeres a lo mejor que les cuesta salir embarazadas de forma natural, está la inseminación artificial. También tengo una amiga de la universidad que tuvo eso. El vientre en alquiler. Yo Ajá. tengo también muchas personas y amigas conocidas que ahí tienes que fecundar el óvulo, el ovario y Es lo correcto. colocas en un vientre que alquilas y esa Ajá. persona tú la pasas contigo esos 9 meses Sí. monitoreando, que se esté cuidando, que se esté alimentando bien, que vaya al médico, que se tome sus medicamentos. Totalmente. Hasta llegar. Ahora, a mí me gustaría un día hacer esa entrevista. ¿Cómo se siente esa persona que tuvo ese bebé en el vientre, pero que a la final no es tuyo? Sí. Lo tienes que entregar después a Es otra un vehículo. mamá. Sí, es bien interesante. Pero también es una labor espectacular. Claro, también. Que por hizo que supuesto. otra se convirtiera en madre. Es correcto. Forma parte de ese proceso. Sí, deben estar las mujeres que lo ven como simplemente Pero es que un yo creo- negocio y pero- la entregan y ya. Pero es que yo también Sí. pienso que también no sería del todo malo. Hay personas que se enfrascan también a decir, no, me lo tiene que entregar y ya yo no quiero que tenga ningún tipo de... Ya va. Y las tías... No, Bueno, claro. por ejemplo, yo que tengo a mis amigas que tienen sus hijos, yo no tengo hijos. Y por ahora en mi proyecto de vida cercano... Bueno, todas las niñas de la academia Todas son son tus mis hijas. Exacto, o sea, uno está presente en su vida, obviamente todo el mundo tiene su mamá y su papá, pero ¿por qué no puedes tener un padrino o alguien que quiera a tus hijos? O sea, Sí, yo creo que eso también es lindo, ¿no? Sí, y una de las cosas, no es porque estés aquí, pero una de las cosas que más me ha gustado de ti, de Domi, desde el día 1 que los conocí, es esa manera de ser tan correcto y tan cuidadoso con esas niñas. Totalmente. Que normalmente en este medio, vamos a estar Sí. claros, siempre las mamás se cuidan mucho de eso, de dónde, en qué Totalmente. academia, en qué sitio dejan a sus hijos, con qué persona, porque que si la reputación... Que si- Totalmente. y eso es algo que con estas personas de Project, con los ojos cerrados, Tan mi bella. gente. Yo creo que el Dios prepara el camino de cada quien para lo que Sí. está por venir. Cuando a mí me preguntan, tú que te dedicaste a esta industria y que estás con tanta responsabilidad, porque Sí. trabajar con niños y de paso en Estados Unidos es mucha responsabilidad, yo siempre digo, Dios me preparó para lo que yo hoy en día me dedico, porque soy abogado de mi país y aparte que soy abogado, trabajé en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Claro. Adolescentes, en el equipo multidisciplinario. Entonces, en esa parte del derecho de familia, la colocación familiar y todo, realmente tú conoces lo vulnerable que es todo lo que pasa a través de los niños. Entonces, yo siento que de alguna manera eso me dio también la capacidad de saber los límites y cómo manejar y tener esa responsabilidad que recae en nuestras Definitivamente. A ti manos. siempre te ha gustado estar entonces en contacto. totalmente, Y temas de totalmente, niños. me encanta. Bueno, vamos a escuchar esa entrevista porque va a estar espectacular. También vamos a tener a nuestro queridísimo, buenmosísimo Domingo Carrasquel Así en su segmento de Realezas y Reinados. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Súbele al show, mi amor. Mi amor. I've been coming here since I was young. I always come to get my teeth clean and whitened, and the staff here is really great. I always feel comfortable at CG Dentist. My experience with CG Dentist was amazing. As soon as I walked in, I felt completely comfortable. The dentist was amazing. They were super welcoming, and I really recommend it. CG Dentist Orlando is a family-owned business that opened our doors about 15 years ago. We treat kids, we treat adults, we treat elderly. Our motto is to treat you as if you were part of our family.
¿Tienes 1000 cosas por hacer y 0 tiempo para limpiar? Con Quibi, reservas limpieza desde tu celular en segundos. Rápido, confiable y sin complicaciones. ¿Qué esperas? Pide tu limpieza ahora con Quibi. Aquí en B-Natural Aesthetics, nosotros nos complace ofrecerles servicios a los pacientes para ayudar a prevenir el envejecimiento y también para preservar la estructura natural. Nosotros aquí en B-Natural Aesthetics hemos desarrollado un programa completo donde no tan solo ponemos botox, fillers o bioestimuladores, sino también inducimos colágeno, elastina y como en algunos casos hacemos tonificar los músculos de la cara. Tenemos diferentes tecnologías usando energía o láser que ayudan a producir ese colágeno y elastina. Mi propósito es preservar la naturaleza de la belleza del ser humano. Como verse joven, pero de una forma natural. Buenos días a todos, bienvenidos a su segmento Realeza y Reinado. Yo soy Domingo Carrasquel y los invito a que me acompañen en este programa para conocer un poco más de 10 normas de etiqueta que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Esenciales que toda persona debería aplicar siempre para mantener una buena impresión y proyectar una imagen positiva en cualquier entorno, ya sea en el trabajo, en la vida social o incluso en situaciones formales. Estos hábitos pueden marcar una diferencia enorme en cómo los demás te perciben. Comencemos. La primera es la puntualidad. Ser puntual demuestra respeto por el tiempo de los demás y por el propio. Llegar a tiempo comunica responsabilidad, organización y compromiso. La puntualidad habla antes que tú. Por eso, si deseas causar una buena impresión, recuerda llegar 5 minutos antes siempre, es mejor que llegar 5 minutos tarde. La segunda regla que tengo para compartir con ustedes es saludar y despedirse siempre. Puede parecer básico, pero muchos lo olvidan. Un saludo claro, una sonrisa genuina y contacto visual crean un puente inmediato con otra persona. Del mismo modo, despedirse adecuadamente cierra el encuentro con educación y profesionalismo. Cuidar la higiene personal y la presentación. No se trata de ropa costosa, sino de estar limpio, ordenado y acorde al contexto. Tu imagen comunica incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Pequeños detalles como el calzado limpio, las manos cuidadas o el cabello en orden pueden hacer una gran diferencia. Escuchar activamente. Escuchar es mucho más que oír. Significa prestar atención, evitar interrupciones y mostrar interés genuino. A través de escuchar activas transmisiones, respetos y empatía. Y además comprendemos mejor a los demás, lo que hace que la comunicación sea más efectiva. Usar un lenguaje claro y respetuoso. El tono importa tanto como las palabras. Evita las groserías, los gritos o los comentarios sarcásticos que pueden malinterpretarse. Hablar con respeto abre puertas y fortalece tu credibilidad en cualquier conversación. Mostrar gratitud. Decir por favor o decir gracias nunca pasará de moda. La gratitud es una de las expresiones más simples, pero también más poderosa de la buena educación. Reconocer el esfuerzo de los demás crea un ambiente positivo y te convierte en alguien agradable de tratar. Evitar el uso excesivo del teléfono. No hay nada peor que una impresión de alguien mirando su pantalla mientras los demás hablan. El teléfono puede esperar, pero la persona que tienes enfrente de ti no. Cuando estás presente, demuestra que lo estás. La atención completa es una forma de respeto. Otra norma que debemos mantener es la postura adecuada. La forma en que te paras, te sientas o gesticulas comunica mucho de ti. Una postura erguida transmite seguridad y confianza. Evitar cruzar los brazos, mirar al suelo o adoptar gestos que te hagan parecer desinteresado o incómodo. Tu lenguaje corporal es más elocuente de lo que imaginas. Respetar el espacio personal.
Cada persona tiene una zona de comodidad. Invadirla puede resultar incómodo o incluso intimidante. Mantén una distancia adecuada y presta atención a las señales de los demás. La cortesía también se expresa en la consideración física. Cumplir lo que prometes. Nada construye mejor una buena imagen que la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cuando cumples tus promesas generas confianza y cuando las incumples, tu credibilidad se quiebra. Haz de la responsabilidad una parte esencial de tu marca personal. Antes de terminar, vale la pena recordar algo importante. La etiqueta no es rigidez ni apariencia vacía. La etiqueta es consideración, respeto y coherencia. Son pequeñas acciones cotidianas que hablan bien de ti sin que tengas que decirlo. Practicar estas 10 normas no solo te ayudarán a proyectar una imagen impecable, sino también a construir relaciones más sanas, más profesionales y más auténticas. Esto ha sido todo por este segmento del día de hoy. Los invito a que sigan con la programación de EBTV y de Súbele al Show. Nuestra Reina Latina, un certamen de belleza diseñado especialmente para mujeres mayores de 30 años, que celebra la elegancia, madurez y el empoderamiento femenino. Sin límites, sin estereotipos, reconociendo la experiencia, sabiduría y la confianza que las mujeres adquieren con los años. Todas son reinas. Desde ya se preparan para el evento más esperado. Belleza, sueños, glamour, experiencia, elegancia. Todas ellas tienen una historia maravillosa e inspiradora que compartir. Todas van a brillar. Acompáñanos en esta experiencia inigualable a través de las pantallas de EBTV. El éxito en los eventos no solo depende de lo que sabemos, sino de cómo nos comportamos. Soy Domingo Carrasquel, director de Project 24 Academy. En nuestra academia aprenderás la importancia de la etiqueta de mesa y social. Saber comportarnos e interactuar no solo refleja nuestra educación, sino que abren puertas en las relaciones públicas. Cada gesto, desde un saludo hasta la manera adecuada de utilizar los cubiertos, es una manera para destacar. Recuerda que la elegancia y el respeto marcan la diferencia. Mi gente bella, y seguimos con más de Súbele al Show. Hoy tenemos una invitada espectacular. Llegó el momento más esperado de todas las mañanas, la entrevista. Y estaremos hablando con una profesional de salud y todo lo que ha tenido que enfrentar para revalidar también sus estudios aquí en los Estados Unidos. Así es, historias hermosísimas, historias de éxito que siempre le traemos aquí a Súbele al Show de nuestra comunidad latina. Y hoy nuestra invitada, Inara Palacios, ella es ginecobstetra graduada en Venezuela y nos va a contar toda esa travesía y cómo vuelve a ejercer esa maravillosa profesión acá en los Estados Unidos. Inara, bienvenida a Súbele al Show, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Qué bella, felices de tenerte acá en nuestro programa porque vamos a hablar hoy de un tema espectacular que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Totalmente. Cuéntanos, ¿cómo es ese camino? Ajá. Hay personas que definitivamente desisten de ello, pero hay otras como tú que dicen no. Me preparé para el don de servir, para el don de también de curar, de traer vida a este mundo. Háblanos un poquito de eso. Bueno, ha sido un camino un poquito tortuoso, pero como decíamos fuera de cámara, todo es el propósito que tú te pongas. Claro. Porque o tú te trazas un norte y como bien lo decías, pues cuando tú tienes esa profesión,
dentro, sobre todo en la parte médica, es vocación. esa vocación, es. exactamente. Entonces tú dices, vas buscando ese camino, vas Claro. buscando, vas siguiendo ese camino de nuevo, no importa dónde te encuentres. Así es. Sí, no es fácil, pero se puede. Pero se logra. Perfecto. Y Nara, ¿en qué año te graduaste? ¿De dónde eres? ¿En qué universidad te Ok, graduaste? yo soy de medicina? Venezuela, me graduó de médico en el año 2000. ¿Qué parte de Venezuela? En Valencia, Venezuela, en la Valencia, Universidad de ok. Carabobo. Wow. Posteriormente hago en el Hospital Central de Valencia, hago la especialidad de ginecología obstetricia. Ok. Y egreso de ginecostetra en el año 2005. Y desde ese año, pues, me atrapó el alto riesgo obstétrico, que es mi subespecialidad, y me quedé Ok. trabajando en el Hospital Central de Valencia por muchísimos años, aparte de la parte privada. Entonces ahí fue parte de mi historia y hasta el 2017 cuando llegué a este país Qué estuve trabajando belleza. allí. Wow. ¿Cómo te atrapó? ¿Cómo te atrapó? Cuéntanos, me Mira, marcó esa palabra. me te voy a atrapó. decir la verdad de todo. Cuando yo estaba estudiando medicina, como en cuarto o quinto año de la carrera, todo el mundo, sobre todo los que están en años superiores, te decían, mira, cuando tú salgas de médico, tú tienes que aprender a atender partos porque vas a trabajar sola, te van a tocar en el área rural, que todos Ajá. sabemos que uno le toca hacer un año de rural, Así. y te va a tocar sola, y si tú no sabes atender, y yo, Dios mío, yo no sé, le tenía un miedo, la verdad es que no me gustaba, para nada, nunca me gustó, pero yo dije, yo no quiero que después cuando yo esté graduada me agarren De y yo no sepa, sorpresa. atender un parto. Claro. Por Entonces supuesto. empecé a asistir a guardias, aun cuando no me tocaban, a guardias de un grupo determinado para que me enseñaran. Cuando ese no era mi año, yo empecé a ir. Y yo empecé a ir y me atrapó. Me atrapó. Qué Esa belleza. primera concepción, ¿cierto? Y sí, mira, todavía recuerdo el primer parto que me tocó atender sola, Wow. estando antes de ser graduada de médico. Ok. Que ya había hecho varias rotaciones con un equipo maravilloso, y entonces ellos me enseñaban mucho hasta que llegó un punto en que bueno, ya te podemos dejar sola en sala de partos, por Ajá. ejemplo. Y el primer parto todavía lo recuerdo como que si lo atendí ayer. Sí, Wow. fue súper emocionante. ¿Y qué te motivó a irte por esa especialización de ginecobstetra? Mira, traer vidas al mundo siempre, luego que yo atendí ese primer parto, que además de todo fue un parto de unos morochos, cuando la mamá... Oh my God. Por Sí. partida O sea, doble. te tocó una cosita, nada Y la más. mamá no lo sabía porque era una persona muy humilde que había llegado prácticamente Sorpresa. pariendo, como decimos nosotros, Ajá. y Con el muchacho afuera, como dicen en Venezuela. literal, y entonces yo atiendo a aquel primer bebé, y cuando atiendo el primer bebé, Y que lo sale pongo, otro. no, cuando volteo yo, normalmente uno coloca una pinza en el cordón umbilical, Ok. cuando atiende el bebé que corta el cordón, pone una pinza y uno espera que a los minutos esa pinza vaya descendiendo, significa que la placenta se está despegando, y bueno, ya va el proceso de alumbramiento, que es cuando la paciente pare la placenta. Entonces, Ok. yo volteo y veo que esa pinza, en vez de bajar, sube. Y sube. Y veo, normalmente uno ve cómo el abdomen de las mamás se pone un poco plano después del parto. Claro y que yo, ya salió el bebé. Sí. no se pone plano. ¿Qué está pasando? Y está subiendo la pinza. Está subiendo la pinza. Y le pregunto a la mamá, ¿es un solo bebé o son dos? No sé. Y cuando la examino, venía el otro bebé. No se suponía que yo podía atender ese parto porque se suponía que era mi primero y tenía que atender algo sumamente sencillo. Ya es considerado cuando son Sí. dos bebés alto riesgo. Sí, porque el Wow. útero está hecho solo para un bebé. Cuando hay más de uno, ya eso es un alto riesgo. Oh, Y qué entonces no me quedó interesante. otra que gritar para que vinieran los residentes del Alguien posgrado ayudarte, ginecológico. claro. Sí, Por y supuesto. por supuesto, en el momento pues yo respiré, me armé de valor y vamos a atender el segundo Dios bebé. mío. Pero no se me olvida. Y entonces después ver que tuve esa valentía de poder enfrentarme a esa sorpresa, y luego ver que todo haya salido bien, que la mamá salió bien, entonces yo dije, ay, esto me gusta mucho. Esto me Entonces gusta ahí fue donde me fue atrapando. Ese fue como Claro, por el eso enamoramiento en la Exacto, ginecología qué obstetricia. satisfacción tan grande, ¿verdad? Sí, sí. Que era atender algo tan sencillo y te tocó Y me una de las tocó partes difícil. más difíciles. Wow. Tú sabes que a mí me tocó, bueno, de mi segundo hijo también, yo llegué con la placenta afuera. Mi médico no llegó.
A mí me tuvo que atender la médico que estaba de guardia. Cuando llegó mi médico ya llegó a sacar la foto. Oh my God. Porque yo llegué tipo película de emergencia. La obstetricia es así. Y el es primer una parto sorpresa. que tuve de mi hija, perfecto, tuve mis horas de trabajo de parto, No, relaja. no. El segundo fue, yo creo que por eso que yo soy creo así que- de con Sebastián. Yo creo que es una ciencia muy difícil de poder definir el momento exacto en que va a pasar, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Es muy Y difícil. no todos los partos son iguales. O no, ni siquiera en la misma mujer. Cada parto es diferente, cada embarazo es diferente, cada barriga es diferente. Todo cambia. Claro. Todo cambia. Y entonces tienes que estar pendiente de muchas cosas porque el lado, digamos que menos bonito es que en la obstetricia todo el mundo espera que todo vaya a salir bien cuando hay un embarazo y a veces no pasa eso. Entonces aprender a lidiar con eso también es un poquito complicado porque uno espera que todo salga bien siempre, Ajá, pero a veces no claro, sale. claro. Y entonces lidiar con eso es complicado. ¿Qué opinas tú de la presencia del papá en ese momento allí? ¿Estorba o si es un soporte A emocional? cortar el cordón umbilical. Bueno, dependiendo del papá, sí, porque si un papá se pone nervioso con la sangre y la cosa. Sí, yo creo que yo los he tenido de todos los ¿Te ha matices. tocado un papá que se ha desmayado? Sí, sí, Ay, sí, cuéntalo, que ha pedido cuéntalo. una silla. No sé, o sea, este fue un papá que Claro. él insistió mucho en que él quería estar porque él quería darle soporte a su Soporte. esposa. Y la esposa le tocó darle Y la esposa sí me decía, él no va a aguantar. Él decía, no, bueno, vamos a darte un voto de confianza. Pero efectivamente cuando llegó el momento en el que el bebé estaba coronando, que él vio y se asomó y vio una silla, por favor, y le tuvimos que, o sea, o era una silla ¿O se caía? o se caía. Wow. Sí. Imagínate, ¿tú a quién van a atender primero? ¿Al papá desmayado? Sí, no, a la él mujer, definitivamente al bebé? no, a él lo dejamos en la silla un Sí. buen rato. Y la esposa, pues en la emoción me decía, yo te dije que sí, se lo iba a te dije aguantar, que yo no te era dije que eso". no lo trae. A mí me gusta porque me gusta mucho porque, bueno, involucra ese momento, que es un momento definitivamente mágico, pero es complicado a veces porque, bueno, nadie sabe cómo van a Yo creo reaccionar que en las ese visitas, momento. en las visitas con el obstetra deben estar como haciéndole ya pruebas previamente al papá si él realmente Sí. está apto Sí. para ese momento. Sí, uno sí, siempre sí. les describe cómo va a ser el proceso Ajá. y qué es lo que esperan ver, porque lo que para uno es normal, para los demás no va a ser. Por Claro. supuesto. Entonces, Ay, qué tema tan bonito. Yo me Muy quedaría todo el amplio. programa hablando Demasiado. contigo. Tenemos que ir a una pequeñita pausa comercial, pero regresamos contigo, Inara, y este tema que me apasiona. Ya venimos con más de Súbela al Show. The Personal Injury Hub es una compañía de marketing que conecta con las personas que han sido víctimas de un accidente de auto con los mejores abogados del país. Para que los puedan representar legalmente y así poder obtener la compensación que se merece. The Personal Injury es más que una compañía de marketing. Trabajamos con un equipo capacitado y de alto nivel que te acompañará en todo el proceso y además ofrecemos un servicio personalizado y eficaz. The Personal Injury está muy involucrado con la comunidad latina y se encuentra en todo Estados Unidos, en especial en la Florida, en Georgia, en Atlanta, en Orlando, en Houston, Texas. En todo Estados Unidos, The Personal Injury está para ti. Property Management of Florida es una empresa especializada en la administración de propiedades. Te ofrecemos servicios de administración integral, incluyendo mantenimiento, selección y gestión de inquilinos y maximización de rentabilidad tanto para clientes locales como para inversionistas internacionales. Por eso, durante estos 15 años hemos perfeccionado nuestras estrategias y procesos para asegurar una gestión sin contratiempos y resultados sostenibles. Somos tus ojos y cuidamos el patrimonio de tu familia. Mi gente bella, seguimos con más de Súbela al Show. Hoy un tema espectacular con una ginecobstetra, un caso de éxito acá en los Estados Unidos. Y Nara, entonces vamos a terminar el cuento de tu llegada acá a los Estados Unidos. Llegaste como cualquier latino a empezar de cero. Cuéntame esa travesía y lo que estás haciendo actualmente. Mira, yo salí de mi país por la frontera con Colombia, con mis dos hijos, Wow. y
como dice el ensayo que yo puse para la universidad, que lo titulé 5-3-1, porque eran 5 maletas, 3 personas y un solo propósito. ¡Wow! ¡Ay, Ese qué fue, belleza! cuando uno entra a la universidad tiene que hacer un ensayo y así lo titulé 5-3-1 porque la salida del país a través de la frontera caminando con tus 2 hijos y 5 maletas fue de las cosas de la cosa más difícil que me ha tocado vivir. Claro, una travesía. Una travesía y todos los que nos tocó vivir, que bueno, haríamos como 3 programas más, pero no, vamos a ponerlo, vamos a cortarlo. Una vez que yo llego a este país, llego directamente a Orlando y empiezo a trabajar como empezamos muchos inmigrantes. Una vez que yo obtuve mis papeles para trabajar, pues comienzo a trabajar como housekeeping en un hotel porque era lo que se conseguía y había que trabajar. Inclusive en ese punto yo a veces ni me gustaba decir que era médico, la verdad, por esa sensación de que la gente a veces te veía con un poco de lástima, pero a mí yo siempre fui, bueno, no, yo ama de casa, pero siempre tenía esa cosita ahí adentro que yo quería seguir, y entonces, como hablábamos al principio del propósito, pues entro a raíz de una conocida, entro en una oficina médica a trabajar como medical assistant. Entonces, el asistente médico es la persona que entra al paciente, le toma los vitales y le presenta el caso al doctor y bueno, después toca hacerle todo lo que el doctor indique. Sí. Una vez que empiezo en esa oficina médica, que fue un gran paso porque ya había dejado de limpiar, que bueno, no era algo que era mi favorito, pero bueno, tocó y con mucho orgullo. Siempre, pues. Exacto, orgullo con mucho y orgullo. agradecimiento de que no tenga trabajo. Y aprendí mucho, porque aprendí a tender una cama de verdad, como se debe tender. Que a lo mejor en Venezuela siempre estabas metida en un consultorio, no, yo aprendí a tender camas aquí. Entonces todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Sí, y entonces después, a raíz de, empiezo a contactarme con algunas otras colegas que también estaban en la misma situación que yo, y hasta que me consigo una persona muy especial, y esta persona ya había empezado a estudiar enfermería, y oye, me empiezo a informar con ella, no, mira, porque revalidar la parte médica a medicina aquí es bien compleja, es bien costosa, y yo sentía que en mi caso no era el camino que quería seguir porque bueno, ya uno no tiene 20 años, tiene una familia y es bien difícil. Claro. Decido seguir los pasos que ella ya había empezado de alguna forma y me doy cuenta que en la enfermería aquí es un campo súper amplio, que aquí te gradúas como registered nurse o enfermera registrada y subes de nivel, subes de tipo de trabajo y si tú luego que terminas el registered nurse y tienes que pasar el examen del estado, que es un examen complicadísimo, hay que estudiar demasiado. Si tú lo decides, puedes quedarte ahí, pero si tú quieres, puedes hacer la maestría de enfermería y la maestría de enfermería es el nurse practitioner para poder trabajar como un médico primario. Exacto. Que fue lo que yo hice en mi caso. Sí, hasta que finalmente en el camino Dios le va poniendo a uno gente gente buena. Correctas, las personas correctas. Así Y te van como, tú tienes que aprender a leer las señales porque tienes que dejarte llevar un poco. Sí. A pesar de que a veces uno lo vea todo como que no es por ahí, pero si tú te dejas llevar y dejas que Dios tome el control porque tu propósito está listo. Lo que tienes es que seguir trabajando y no ofrecer tanta resistencia, que es lo que a uno más le pasa aquí. Claro. Diosito me puso en el camino personas muy buenas y que, bueno, hoy en día, después de haber terminado mis estudios, haber presentado otro examen para otra licencia, pues finalmente ahora estoy trabajando en una oficina de obstetricia y ginecología y vuelvo a mi camino después de casi 8 años aquí. Wow. O sea, que te tocó estudiar 2 veces. Y en inglés. Sí, y aquí en Pero inglés. qué maravilla, qué orgullo, de verdad. Me encanta. Y vas a seguir, porque yo creo que una de las cosas que tiene la medicina es que siempre se tienen que mantener actualizados. Yo creo que los avances a nivel tecnológico en el mundo global, en el tema de salud, es el que más debe avanzar, ¿no? Claro, sí, mis hijos, esto de estudiar de nuevo ha sido un ejemplo bien bonito para mis hijos, también, porque yo siempre les digo, bueno, si yo a esta edad
Todavía estoy estudiando. No ustedes tienen que también seguir estudiando porque ustedes están bien jóvenes. Y ellos todavía me dicen, ahora les digo, mira, voy a hacer el doctorado. Y se voltean y me dicen, mamá, ¿hasta cuándo vas a seguir estudiando? No lo sé, le digo, uno no para de estudiar. La verdad es que no para. Y honestamente a uno le gusta mucho. Así es. Y Nara, ¿cuál consideras tú que ha sido el mayor reto que te ha tocado vivir en esta transición de tu carrera en Venezuela? Como médico, llegas a trabajar como asistente, a limpiar. ¿Cuál ha sido ese mayor reto? Han sido muchos. En el principio, el idioma es una barrera, es una barrera importante. Claro. Fue un reto, dominar el inglés fue un reto que depende mucho de uno mismo. Eso fue una barrera que había que escalarla, esa montaña había que escalarla sí o sí, porque estamos en América. Pues. Entonces, mi pensamiento es, yo siempre le digo a la gente, bueno, si el americano estuviera en Venezuela, nosotros le decimos, pero bueno, aprende a hablar español. Quiere decir que si nosotros estamos en su casa, nuestro deber ciudadano es hablar inglés. Entonces yo me forcé mucho poniendo todo en inglés. Veía series en inglés, bueno, todavía las veo, pero no entendía. Entonces, para atrás, o sea, todas las aplicaciones en inglés, hacía los cursos de inglés, cuando llevaba a los niños a la escuela, me recomendaba, no, váyase a la librería, me iba a las bibliotecas, que se llaman librerías aquí, y ahí hay cosas de inglés que son gratis. Oh, sí, déjeme ver. Y ahí fui. Ese fue el primer gran reto, aprender el idioma. Claro. Y nunca quise, a pesar de que había la posibilidad de que pudiera estudiar en una universidad en Puerto Rico, pues yo no quise. Yo dije, no, los exámenes aquí son en inglés. Okay. Entonces, con el inglés es que nos tenemos que enfrentar y eso es lo que tenemos que vencer. Claro, totalmente. Yo pienso que todo es que el querer. Sí. Cuando tú quieres algo, el que quiere puede, así exacto, tú te esfuerzas, tú haces tu milla extra y después ves los resultados. Y lo logras. ¿Qué diferencia ves ahora cómo son los pacientes? ¿Cuáles son las inquietudes que más están teniendo las damas, en este caso, que están en ese proceso tan lindo, en que están esperando a sus niños? ¿Cómo ves ahora la diferencia? Mira, las mujeres latinas, las mujeres venezolanas tienden a ser más así, las de otras nacionalidades, o incluso no sé si has tenido la oportunidad de atender pacientes americanas. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Mira, mi paciente venezolana fue y será mi paciente favorita en el mundo entero. La relación de nosotros como médicos con nuestras pacientes venezolanas inicia como una relación médico-paciente, pero termina en una relación de amistad. Claro. Nosotros somos amigos de nuestros pacientes. Mis pacientes tienen mi teléfono personal porque nunca he tenido... Somos muy compis. Eso es lo que hablábamos, que eso nos hace falta. Sí, y entonces de hecho, yo a veces aquí me pasa que le doy el teléfono a las pacientes y a veces unas se sorprenden, sobre todo la americana, y ven el teléfono y este es el teléfono de aquí. No, ese es el mío, personal. Me puedes escribir, me puedes llamar. Claro, y ellas se quedan como... Y siempre, inclusive me ha pasado en oficinas que he trabajado, no puedes. Por las políticas. No, las políticas de privacidad. No, pero es en caso de cualquier emergencia. Bueno, sí, pero, o sea, aquí eso es un tema delicado. Es que eso venía acostumbrado uno en Venezuela. Sí, aquí. Yo tuve una hija en Venezuela y un hijo acá, y la diferencia es así. Yo llamaba de madrugada, me siento así, me siento asado. Y otra cosa, que lo vamos a hablar después de la pausa comercial, porque ya nos mandaron a cortar. La diferencia entre la mujer latina y a lo mejor la mujer americana para prepararse al momento de un parto, porque es distinto. La venezolana entonces va a la peluquería, se hace las manos, los pies, el cabello, quiere planificar la cesárea para entonces ya planificar todo lo que tiene que hacer. Linda, bella y regia. Ya venimos con más de Súbele al Show. Property Management of Florida es una empresa especializada en la administración de propiedades. Te ofrecemos servicios de administración integral, incluyendo mantenimiento, selección y gestión de inquilinos y maximización de rentabilidad tanto para clientes locales como para inversionistas internacionales. Por eso, durante estos 15 años hemos perfeccionado nuestras estrategias y procesos para asegurar una gestión sin contratiempos y resultados sostenibles. Somos tus ojos y cuidamos el patrimonio de tu familia.
¿Te da miedo dejar entrar a cualquiera a tu casa? Con Quibi, todos los limpiadores están verificados. Seguridad, calidad y soporte 24/7. Limpieza con confianza. Usa Quibi hoy mismo. Nuestra Reina Latina, un certamen de belleza diseñado especialmente para mujeres mayores de 30 años, que celebra la elegancia, madurez y el empoderamiento femenino. Sin límites, sin estereotipos, reconociendo la experiencia, sabiduría y la confianza que las mujeres adquieren con los años. Todas son reinas. Desde ya se preparan para el evento más esperado. Belleza, sueños, glamour, experiencia, elegancia. Todas ellas tienen una historia maravillosa e inspiradora que compartir. Todas van a brillar. Acompáñanos en esta experiencia inigualable a través de las pantallas de EVTV. Seguimos con más de Súbele al Show y bueno, estábamos hablando de las diferencias que hay entre esas mamás latinas que van a dar a luz, a diferencia también de estas mamás americanas. A ver, ¿cómo llega una mamá latina y cómo llega una mamá americana a dar a luz? Mira, las latinas somos tipo Miss Venezuela. Nosotros tenemos ese Miss Venezuela adentro, no importa cuánto mida. Y mis pacientes latinas, todas van, pues, cabello, pestaña, maquillaje, inclusive zapatos con cierto tacón, porque ellas deben elegante, la elegancia ante todo, porque ese Miss Venezuela lo llevamos dentro. Entonces, la paciente americana, mi paciente americana también, para ella eso no es importante. Para ella es importante otro tipo de cosas, de tener el bebé, de que todo, no es que para nosotras no, para nosotras eso también es importante, pero la presencia, nosotras no, y nosotros hasta la ropita del muchachito, cómo va a salir. Cómo va a salir, eso es muy latino. La ropita, que combina el sombrerito con las manitas, con la colcita, con la mantita. Todo tiene que combinar. Los vestuarios. Personalizado. Así salió la mantica personalizada. No, las latinas vamos hasta la peluquería antes. Sí, inclusive hacernos las uñas, todo. Inclusive la paciente ginecológica también. La paciente ginecológica es una paciente, la paciente latina ginecológica, o sea que no va solamente por embarazo, sino control ginecológico. Ya tú la ves cuando va entrando por la puerta y yo dice, es latina donde vaya. Ay, sí, yo soy de tal sitio, perfumada. Es que me casé aquí, entonces mi apellido es Warner, pero yo soy de cualquier país latino. Exacto. Sí, ya yo lo sabía, yo me fijé, porque es que la diferencia. Un tema cultural, definitivamente. Total. Y Nara, cambiando un poco el tema de los partos, pero siempre algo que atañe a tu carrera. Ahorita está muy de moda para las mujeres el tema del reemplazo hormonal, terapia de reemplazo hormonal o los pellets. Hay personas que creen que es lo mismo, pero hay una cierta diferencia. Sí, definitivamente. Explicarlo. Bueno, la terapia de reemplazo hormonal, primero definiendo lo que es menopausia y perimenopausia. La menopausia en líneas generales es a los 50, pero la perimenopausia, que son los síntomas que se presentan antes, pueden ser 10, inclusive hasta 15 años antes de la menopausia, que una paciente que empieza con los síntomas. Si la paciente empieza con síntomas a temprana edad, pues y una vez estudiada bien la paciente, pues tiene indicación de terapia de reemplazo hormonal, que dependiendo de la paciente, entonces uno va a dirigir la terapia de reemplazo hormonal. Es bien amplia porque empieza con la alimentación. Entonces hay alimentos que son ricos en fitoestrógenos, por ejemplo, que son por ejemplo, las asiáticas casi no sufren de síntomas premenopáusicos o menopáusicos porque su alimentación es rica en fitoestrógenos. Productos derivados de la soya, edamame, miso, ese tipo de cosas que son ricos en fitoestrógenos. Entonces uno muchas veces empieza con alimentación. Entonces hay que comer más en restaurantes asiáticos. Sí. Y, sushi parejo, mi amor. Por favor. El edamame es buenísimo. Yo amo el edamame. Es buenísimo, tiene bastante fitoestrógeno. Después entonces
uno va a la medicina, digamos, a los suplementos a bases de estrógenos naturales y algunos complementos. Y si uno ve que la paciente todavía está muy sintomática, entonces uno va a la terapia de reemplazo hormonal como tal. ¿Cuáles son los síntomas de la perimenopausia que comienzan a 10 años Pueden empezar antes? hasta 10 años antes y hay muchos síntomas, pero principalmente resequedad, que va desde, como le digo a las pacientes, desde la punta del cabello hasta los dedos de los pies. Hay una resequedad, pues un descenso de las hormonas, entonces hay resequedad de piel, mucosas, cabello. El cabello se pone más fino, hay también resequedad de ojos, mucosa, obviamente a nivel de todo el cuerpo, inclusive resequedad vaginal. También hay cambios de humor. Cambios de humor. Literalmente. Ay, Dios Cambios mío. de humor, que es, tú puedes estar llorando con una película y te volteas y agarras a tu feliz. esposo y Claro. le dices 40 cosas. O estás un día, o estás un día feliz y otro día estás triste. Que tú dices, Triste. Entonces, la paciente menopáusica a veces es un poco... Estás feliz, al día siguiente... Lo quieres matar. Me pasa mucho que a veces es un poco incomprendida. Ay, déjala que está. No, es que es el tema de la perimenopausia y menopausia es bien complejo. Esa cosa de que yo puse esto aquí y después tú dices, ¿dónde fue que lo puse? ¿Y dónde fue? Me pasa con el celular a cada rato. Yo lo Pues yo lo tengo puse. aquí, ¿dónde lo dejé? Perimenopausia, O que llegas a un menopausia. sitio y yo qué venía a hacer aquí. Y yo qué A venía a ver, hacer. pero ya va, pero O yo no tiene- tengo problemas hormonales, pero yo creo que entonces yo tengo Alzheimer, porque a mí se me... tengo principio de Y, otra y cosa. lo otro es muy típico, es el que era lo que te iba a decir yo. Yo te iba a decir algo. Y se Espera. fue. ¿Pero qué era? Ese ¿De qué pensamiento- estábamos hablando? Brain fog se llama aquí, que te da como esas lagunas mentales. Entonces, Y cambios de temperatura corporal. oh, Que sí, se ya te lo pongan las creo. manos Sí, frías, los eso pies es una fríos. locura porque te acuestas con media, suéter, algo de bien, repente? el calor te está matando. Entonces, te arropas, te desarropas, vives con el termostato dañado, como les Yo digo por yo a lo las menos pacientes. jamás sufro de calor. Yo siempre lo que estoy es siempre Fría. con frío. Frío. Mira, Pasa me la paso con la mano fría. Tú Sí, sabes. pasa Puede ser mucho. eso, Sí, puede entonces. ser. Entonces, ahí uno estudia a las pacientes, les pide los niveles hormonales y empieza a ver en qué va a trabajar específicamente. Ok. Entonces, si son hay muchos, la terapia de reemplazo hormonal es bien variada. Píldoras, parches, están los pellets, los famosos pellets que están Ahorita hay en una boga. fama, una Sí, moda. ¿Qué son esos pellets? Los pellets son unos dispositivos, es como una capsulita un poquito más grande. No sé si ustedes conocen el Nexplanon, que es el implante. Sí. Se parece, pero es como la mitad del tamaño y se insertan de manera subcutánea, casi siempre es a nivel de la nalga, en esa zona, y él va a ir desprendiendo hormonas de manera, lo que llamamos de manera pulsada, para tratar de equilibrar las hormonas que tu cuerpo ha perdido. Entonces mejora muchos de los síntomas de la menopausia. Porque el pellet es el que está más de moda que los otros o es el que está más conocido. ¿Cuál Se podría usa de ser la todo, diferencia? se usa de todo un poquito. Lo bueno del pellet es que la paciente se coloca el pellet y se olvida un poco de los síntomas de la menopausia. Por lo menos, por un periodo de O tiempo. sea, que es beneficioso. Sí, es beneficioso. La verdad es que toda la terapia de reemplazo hormonal es beneficiosa siempre y cuando sepamos dirigirla a la paciente Exacto, en y que te la específico. coloquen. Porque Y no que todo... Y que tu organismo la la tolere, porque no todas las pacientes son candidatas a pellets, como no todas las ¿Y cuál pacientes. pudiera ser un efecto secundario o no beneficioso? Una de las cosas que no nos gustan a veces un poquito de los pellets es que no tenemos la manera de cómo medir. Ella está distribuyendo esa cantidad de hormonas a nivel del cuerpo. No tenemos posibilidad de medirlo, entonces a veces es un poquito complicado. Entonces uno lo deja, hay pacientes que son específicas para los pellets. Hay que estudiar bien a la paciente, pero todo es beneficioso siempre y cuando sepamos escoger la paciente. Lo que he escuchado, salida de vello en mujeres. Sí, salida de vello puede ser. Puede pasar. Sí, puede pasar Pero un eso se debe aumento. por la testosterona. Sí, porque trabaja a nivel del aumento de la testosterona, entonces puede salir. Pero nada que no se pueda controlar. Nada Pues, que no se no pueda es, controlar. no es nada. No es que te va a salir una barba como un No. hombre, Y Te puede eso salir te un puede pelito. salir con cualquier terapia de reemplazo hormonal. Por eso te digo, bueno, Ok. hay que estudiar bien cada paciente, porque si tú eres una paciente que tienes tendencia al hirsutismo, que es como se llama la salida de vello en zonas donde tú no lo deseas, pues, o en zonas que normalmente no salen tanto, si tú eres una paciente de ese tipo, pues probablemente si te coloco un pellet te van a salir más. Pues entonces por eso es que hay que seleccionar bien a la paciente.
Puedes bajar de peso también. Sí, puedes bajar de peso. Exacto. Puedes Ay, pero bajar eso de no sería peso. un efecto secundario, sería un No, efecto maravilloso. es que te digo, tengo muchas amigas que lo están usando y están felices porque Sí. han adelgazado. Están con los niveles de energía. Sí, sube los niveles, aumenta la libido. Aumenta la Gracias. libido. El pobre marido se tiene que andar escondiendo. Sí, todo. entonces- Ay, Dios te mío. digo. Entonces, Prepárense. los maridos pagan el pele Por eso es que- felices. Por eso es que está tan de Ya yo hice moda. mi cita, mi amor. Ay, Así que prepárense. mi vida. Dios mío, pobrecito el director. Director general, ¿estás escuchando? Bueno, mi amor, un placer, un Igual. gusto, de verdad. Amé esta entrevista. Gracias, Nos igual, conectamos igual. espectacular contigo. Hablamos Así de es. unos temas increíbles. Esta es tu casa. Gracias por Gracias. acompañarnos hoy en Súbele al Show. Ya Nos toca entendimos- despedir el programa. Claro, pero además quería decir que ya entendimos por qué tus pacientes se pegan contigo, porque tienes una magia sensacional. Gracias, gracias. Despedimos el programa siempre a la cuenta de 3. Decimos 1, 2, 3. Súbele al show, mi amor. Ajá, mi Ok. gente Con bella, show, ya lo con saben. show, show, con- Con show, con flow. show. Con flow, con flow. Y ustedes no se separen porque mañana volvemos con más. Pero por el momento, 1, 2, Nosotros 3. ¡Súbele al show, mi mi amor! Bye, se les quiere. Este programa fue presentado por Injury Hub, CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, Nuestra Reina Latina, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, The Content Room, Global Lead, Project 24 Academy.